Atención con esta información que se conoció en las últimas horas, pero que en el circuito médico argentino venía ya desde hace un tiempo. Todo sale a la luz por la muerte de un joven anestesiólogo. Un hombre que trabajaba en el Hospital Gutiérrez, que había sido residente del Rivadavia y que aparece muerto en su casa. Y ahí lo ven. Esta es la persona que fallece. Alejandro es su nombre. La pregunta es de qué murió. ¿Fue una muerte natural? ¿Le pasó algo? ¿Lo mataron? Y ahí se desata una investigación que ahora se lleva adelante. Te va a contar Leo García todo lo que ya está en una fiscalía, lo que se está investigando, pero de repente aparece un grupo de WhatsApp. De repente vas a ver estos términos de viajes controlados, de fiestas sexuales, y te preguntas, ¿qué tiene que ver con esto? Que el Propofol y el fentanilo lo sacaban del hospital italiano, te vamos a contar bajo qué ruta, y lo llevaban a estas fiestas clandestinas. Y a través de un grupo de WhatsApp aparece la fiesta del fentanilo. La fiesta del fentanilo significa diferentes personas que se iban comunicando y que iban pidiendo ¿qué? ¿Para qué? Porque lo que estaba en la sala de un hospital se iba a una pista. Se iba con esta música de fondo. Se iba a la fiesta del fentanilo o del propo. Y esto forma parte de audios. Forma parte de un expediente. Desde un hospital a una fiesta clandestina en estos audios. Él es un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo vuelo, saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas. ¿Qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Cuando hablan de Hernán, hablan de este médico que están viendo ahí, que es un médico del hospital italiano, que es el que aparentemente tiene más trayectoria dentro de la carrera de anestesiología, y renuncia, como dicen en ese audio, esto lo cuenta, voy a darle el crédito al colega Omar Lavieri, que es el que primero publica en Infobae en la jornada de ayer sobre esta noticia, es el que renuncia cuando todo comienza a salir a la luz. No espera que lo echen. Dice, yo de acá me voy. La pregunta ahora es, ¿la droga que se consumía en estos contextos privados era robada del hospital italiano? ¿Quién la robaba del hospital italiano? Y después que expliquen, porque en estas fiestas, y hay términos que te lo vamos a explicar muy médicos y que forman parte de un expediente, de una bomba, de algo que también utilizaban en ese lugar para ser parte del suministro de estos estupefacientes, Leo García. A ver, la trazabilidad de la droga y la posibilidad de drogas clandestinas, con posibilidad hasta de rellenado de algunos envases, es parte de una investigación que comienza después de, como contaba Luli, conocer la muerte de un joven con antecedentes en la medicina y en distintos hospitales y que en su poder, en su casa, tenía muchas drogas que habían sido faltantes del hospital italiano. Punto. ¿El hospital italiano había detectado ese faltante? No lo sé. Hasta que no van y le dicen, che, encontramos esto, y empiezan a ver la trazabilidad de esos medicamentos, no había una denuncia judicial, como pasó en otros casos, donde aparecía el faltante de esa droga en cuanto a lo que tenía que ver con el registro del hospital. Y allí se abre la duda. Si estas personas que están nombradas, hasta acá en muchas comunicaciones, no en investigación judicial, habían retirado bajo alguna excusa esas drogas y luego existía un circuito de venta ilegal, de suministro de esas drogas, porque todo esto tiene que ver con distintas calificaciones del Código Penal luego, cuando esto se investigue,
o si había habido un robo a ese robo. Es decir, en esas fiestas que se hacían con fentanilo, con propofol, con llevar la vida al límite. Alcohol. ¿Esto que le dicen viaje controlado, Leo? El viaje controlado es eso, ¡Qué llevar la vida locura! al límite. Que sería, a ver, y esto, ojo, y ahora vamos a escuchar a especialistas que lo van a definir, pero te lo vendían como una relajación extrema, el viaje controlado. Te vas al más allá. Es un viaje de ida. Lo que pasa es que ellos, al ser anestesiólogos, sabían en un punto el efecto que buscaban. Claro. O sea, por eso también tenían esta bomba de, que la vamos a ver en un rato cómo funciona, para volverte en el caso de una apnea. Digo, esto era un quirófano más o menos para ellos. Pero, por supuesto, sin la parte de la operación o la obligación de tener que, que se suministren este tipo de droga. Propofol y fentanilo. Alejandro Salazar es la víctima fatal, insisto. Un médico del Hospital Gutiérrez, porque era especialista en anestesiología pediátrica, ex residente del Rivadavia, de ahí el vínculo con varios de los que participaban también de estos eventos, y es la víctima fatal. De hecho, el Hospital Gutiérrez saca un comunicado. ¿El italiano? No, el Gutiérrez. El también. Sí, saca un comunicado luego de la muerte de Salazar. Y le dicen, bájalo. Saca ese comunicado. Claro. O sea, había algo, yo no sé si por parte de un hospital, de la Sociedad de Anestesiología o de quién, pero había algo que se quería tapar. Che, que esto no se difunda mucho. Bueno, la historia es terrible, porque estos hombres y mujeres son profesionales de la salud. Y luego tienen que dormirte a vos. ¿Y el comunicado del Hospital Italiano qué dice? Palabras más, palabras menos, que están a disposición de la justicia. Todos se ponen a disposición de la justicia. Cualquier hospital se pone a disposición de la justicia. No, ¿qué va a decir en un comunicado igual, no? Claro, ¿qué es lo que puede decir en un comunicado? Insisto con esto, no hay denuncias de robo previa, de algún tipo de suministros, que se investigue cuestiones alrededores de los anestesistas. No cargamos contra la profesión, sino contra una realidad, que hay investigaciones con anestesistas vendiendo algún tipo de droga. ¿Te acuerdas el caso Biliris? Perdón, el caso Biliris. Claro, este es el comunicado del Hospital Italiano. En relación a la situación del robo de estupefacientes, difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido. Todo internamente. Está bien igual que lo haya hecho internamente. Actuar con las personas involucradas. Y no niega que haya existido un robo. No. Actuar con las personas involucradas y generar un procedimiento para prevenir a futuro. Del robo de fentanilo en el hospital estamos hablando hace bastante. El mercado ilegal de fentanilo estamos hablando hace bastante. Bueno, generar para prevenir a futuro habría que haberlo quizá empezado a trabajar antes. Actuar con las personas involucradas no es dejar que se vayan a aceptar una renuncia o apartarlos del cargo, es llevarlos ante la justicia, porque ustedes están caratulando en el inicio del comunicado un robo. Por lo tanto, deberían haberlos suministrado a la justicia con toda la documentación y ya no interna. En relación a las personas involucradas, se adoptaron medidas institucionales correspondientes, se aplicaron procedimientos previstos. Mientras avanza la investigación, ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones dentro del hospital. Todos afuera. Vamos a ir en vivo al Hospital Italiano con Claudio Cardoso. Claudio, te escuchamos. Muy bien, Luli. Y aquí en el Hospital Italiano reina el hermetismo. Todo está bajo investigación. Son las palabras que nos dijeron cuando intentamos averiguar algo más de lo que decían ustedes. Todo está bajo investigación y obviamente el hospital se ha puesto a disposición de las autoridades competentes para averiguar el tema del faltante, el propol, el fentanilo y esa mezcla, ¿no? Que sería un viaje de ida, un viaje controlado. Y naturalmente, cómo fueron los pasos que dio este anestesista previo a lo que fue este desenlace fatal que naturalmente se lo está vinculando a esta persona y también al propol y al fentanilo. Por lo tanto, van a ser determinantes las cámaras que hay en ese sector para saber si hubo o no un robo, si pudo haber sido, como decían ustedes, los inventarios. Un robo para otro robo. Bueno, todo eso, claro, exactamente, se está investigando, como así también si más gente de este hospital formaban parte de esas fiestas. Por lo tanto, va a ser determinante también saber quiénes eran los integrantes de cada una de esas fiestas para conocer si más allá de esta persona que ha renunciado, no se le pidió la renuncia, nos decían que renunció por decisión propia. Eso también habrá que verlo porque también estaba el rumor de que el hospital, enterado de todo esto, le dijeron tenés que dar un paso al costado sí o sí, si no te vamos a denunciar de inmediato. No nos consta, por lo que nos dijeron recién, el tema de la denuncia. Una cuestión es
Rubén, Luli y compañeros, ponerse a disposición de la justicia, y otra cuestión es denunciar a alguna persona presuntamente implicada en esa muerte. Así que nos quedamos obviamente aquí para saber si hay algún detalle más con relación a ese tema, pero por ahora, insistimos, reina el hermetismo. Por lo menos se han llamado a silencio, y todo tipo de datos que tengan que dar desde el hospital lo van a brindar, como nos decían, ante la justicia. Bien, Claudio, nos quedamos ahí, esperamos repercusiones de ese hospital. El hospital italiano se está investigando, forma parte de un expediente Propofol y fentanilo de las salas de los quirófanos de este hospital a través de un grupo de WhatsApp. Cuando lo requerían para las fiestas sexuales o fiestas clandestinas tendrán que investigar, y con grupo de muchos profesionales llegaban a esos lugares. Pero ¿cómo se inyecta? ¿Cómo se utiliza a nivel clínico el Propofol? Mirá este resumen. Hablemos del Propofol. ¿Sabías que el Propofol es uno de los anestésicos más usados, pero también uno de los más peligrosos? El Propofol es un fármaco que usamos los anestesiólogos para inducir la anestesia, es decir, para dormir a los pacientes en la etapa inicial. Actúa muy rápido, en segundos, y también desaparece del cuerpo en relativamente poco tiempo. Pero ojo, fuera del quirófano es muy peligroso. Michael Jackson, pues, se desvivió por un mal uso. Incluso en dosis bajas puede causar que pare la respiración. Por eso tiene que ser utilizado solamente en un hospital bajo supervisión médica. Y algo muy importante que deben de saber todos los médicos es que no tiene propiedades analgésicas, es decir, no te va a quitar el dolor, solamente te va a producir una hipnosis, solamente te va a dormir. Por lo tanto, si un paciente tiene dolor o si un paciente está intubado, debes de combinar el Propofol con un medicamento que además te mantenga sin dolor. El tema esto, ¿cómo iba a las fiestas después? Claro, y la pregunta es, y Leo, esto entiendo que es parte de lo que está investigando, porque a Alejandro lo encuentran muerto en su casa solo. Solo. Con una vía, con medicamentos. Claro, pero todo eso él puede hacerlo solo. A ver... O lo abandonaron ahí o lo colocaron. No hubo en principio en el hallazgo que se cuente de algún tipo de señal que te indique que hubo más gente en ese lugar en ese momento. Ok. Sí es cierto que puede inyectarse muchas cosas solo. Nosotros hoy recordábamos, no me acordaba el nombre, pero de una película, con Rubén hablábamos de una película de hace muchos años, argentina, que mostraba un momento donde distintos anestesistas se inyectaban distintas drogas para mantenerse despiertos, distintos médicos durante las largas jornadas de guardia, que lo hacían en ciertas zonas del cuerpo. Para que no se vea. Para que no se vea en una posible, ya no solo análisis interno, de que hacen muchos hospitales después de algunos fines de semana largo, o cuando hay rumores de esto que ocurre, de ese relevamiento interno, cómo se busca evitar esa cuestión. Más temprano recordábamos esa situación que vimos hace muchos años, pero que nos servía para graficar el porqué, entender que tenía una vía puesta en un lugar bastante raro, se habla del pie en el momento del hallazgo, pero que tiene que ver con la forma en que él mismo puede haberse inyectado, quizás hasta estar arriesgando con su vida en una clase de estudio futuro para lo que podía hacer en otro lado. Porque las fiestas de las que hablan, que coordinaban, que se hacían, tienen mucho que ver con esto, con jugar con la vida al límite. Al límite. Claro. Lo que ellos te lo vendían como un viaje controlado. Ahora que nos metimos en la historia, una vez más el audio de cómo se organizaba todo esto. Hernán Muguel es un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo bueno, saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas. ¿Qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Ambucear. Sí. Es un verbo inventado, imagino, por el ambú, que es este aparato que dice. Y atención porque vamos a ver cómo funciona. Y a veces me era muy claro el rol de quien tenía que ambucear, que era uno que no se drogaba.
El conductor responsable. El que esa noche decía, yo me conductor encargo de... El que resucitaba a las personas. Totalmente. Esa era la función que tenía. No lo Totalmente. resucitaba, no dejaba... Pero eso no puede ser una forma de Claro, decirle. no, pero digo, no dejaba que se Sí. durmieran del todo. Claro. A ver, lo que hacían en esta fiesta Sí. era ir metiendo ese tipo de drogas para que a vos te baje la capacidad cardíaca, la respiración, lo más posible. Lo que no dejaban es que deje de respirar. Claro. Ese era el trabajo. Por Claro. eso no iba por el lado de la resucitación, Claro. sino de llevarte al extremo. Sí. Al extremo jugando con tu vida, no Mira, más que eso. lo va a definir un especialista en este siguiente informe. Lo conocen como resucitador manual o bomba, como aparece recién en el audio. Y presten atención, esto que se utiliza en el aspecto clínico, en una fiesta clandestina tenía una función, para que la gente no se muera. En esta oportunidad les quiero mostrar este dispositivo espectacular que muchísimas veces lo vamos a utilizar y realmente no sabemos cómo es. ¿Qué es esto? Esto es un AMBU, esto es un resucitador manual, ¿ok? Es un dispositivo manual que proporciona ventilación al paciente que no respira y sobre todo en aquellos pacientes que hacen paradas cardíacas. Sus iniciales son AMBU, que están pues asignadas en inglés, y en español quiere decir unidad de bolsa y máscara por la vía aérea, ¿ok? ¿Qué es esta? Entonces en esta oportunidad les quiero mostrar sus partecitas. Empezamos con la máscara. Esta es la máscara facial que va a ir conectada a este lado, así, ¿ok? Es una máscara que, como la pueden ver, es acolchada. ¿Para qué? Para adaptarse a la anatomía de cada paciente. Y ella gira, siempre va a estar girando cualquiera, así sea el AMBU más económico, todas van a estar girando, buscando siempre la comodidad de nosotros poder resucitar a nuestro paciente, ¿sí? Poder darle esa ventilación. Es importante que ustedes vean la formita que tiene esta máscara, ¿ok? Porque quiero explicar esto porque muchas personas la colocan así. Aquí la nariz y no, señores. Tiene forma de gotita que es exactamente esta, así. ¿Y cómo la vamos a colocar? De la misma manera. Aquí el inicio de la nariz, de esta manera, así. De esta manera es que nosotros la vamos a usar, ¿ok? Y donde va ella, les repito, va aquí de este lado. También tenemos por este lado este dispositivo que se puede soltar. Y pueden ver este puertico de entrada que vamos a colocar aquí, un látex o manguera de oxígeno de esta manera. ¿Para qué? Para yo colocarla conectada al cilindro de oxígeno, ¿ok? Así de esta manera, aportando que, a ver, si yo no tengo esto, el AMBU lo que me va a aportar es un 21%, que es lo mismo de la fracción respiratoria de oxígeno, un 21% que es el valor normal del oxígeno que tenemos en el ambiente. Pero si yo anexo este cablecito por aquí y lo conecto a un cilindro de oxígeno, me va a aportar más del 60% de oxígeno. Pero ¿qué pasa si también tengo la bolsita de reservorio que pertenece al AMBU y que va aquí en este ladito? Puede llegar el paciente a obtener un 90 o un poco más del 90% de oxígeno, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que nosotros cómo vamos a ventilar a nuestro paciente con el AMBU. Cada 5 segundos vamos a dar una de esta manera, así, contamos 5 y lo hacemos. Quiero que vean esto, en el fondo esto se va a abrir, ¿ok? Esta es la válvula de PIC, ya la presión, PIC significa presión positiva al final de la expiración, y es el complemento de seguridad del resucitador manual, ¿ok? Entonces, ahí está, si usted ve que abre su diafragma, está en excelentes condiciones. Entonces, nada, recuerden que mi contenido es exclusivo para estudiantes de medicina y de enfermería, y en mi canal de YouTube tengo más de 100 videos para que ustedes disfruten, lo vean y puedan aprender. Esto lo retiramos en dado caso que tengamos que lavar nuestro AMBU porque, bueno, se llenó de sangre, de gleras, de lo que sea, y que... Es increíble esto, que profesionales con conocimiento que utilizan este dispositivo en diferentes intervenciones, en cirugías, lo utilicen para un viaje controlado y lo vendan. A ver, esto como un extra. Quédate tranquilo, anda al viaje controlado, porque vas a tener un profesional que no se va a drogar y que va a hacer todo lo posible para que no te mueras. El tema es que en la muerte de Alejandro, y esto aparentemente según lo que Leo, vos seguro sabés más, pero lo que dicen los primeros informes es que vos no había otra gente en el lugar, no había señales de que hubo una fiesta en ese ámbito, él habría estado solo en ese momento. Claro, el hallazgo... Habría, decimos, sí, ¿no? El hallazgo del cuerpo se da después de que familiares de este joven anestesista hacen la denuncia de que desde el día anterior no tenían ningún tipo de respuesta de él. Van a la casa, entran a la casa, lo encuentran tirado en el piso del departamento,
muerto, tirado en el piso del departamento. Junto a su cuerpo, una vía conectada al pie derecho. A su pie. A su pie. Puestos en el lugar elementos descartables que tenían que ver con lo que luego se analizó y se supo que había algunos elementos robados. Y ahí es donde la hermana de la víctima, quien hace la denuncia, le explica a la policía, bueno, él es anestesista, con todo esto que están encontrando es con lo que él trabajaba. Tengo una pregunta, Leo. Estos elementos descartados que encuentran ahí tirados son los que, por los números o por lo que sea, son del hospital italiano. Son los y que él no trabajaba en el italiano. En principio, alguna de las cosas encontradas en la casa, no está la trazabilidad de todo, porque hay ciertas cosas que no tienen trazabilidad y otras sí. Una aguja, por ejemplo. Muchas de las que tienen trazabilidad Obvio. son del hospital italiano. Y ahí es donde el relevamiento del equipo de peritos de la policía de la ciudad dice: en este lugar no hay signos de violencia, de participación de tercero o de entrada forzada, o de que alguien se haya llevado una llave. Ponle, si se fueron del lugar y se llevaron una llave para salir. De eso no hay signos hasta el momento que hayan encontrado algún dato. Sí es cierto que toda la investigación va a ir sobre líneas muy privadas, porque no es que este tipo de fiestas las publicitaban en una red social. Mira, vamos a decir algo sobre eso ahora. Hay, entre comillas, dejemos llamarlo consumo interno. Obvio. Trabajaban en distintos hospitales, en distintas clínicas, pero todos se conocían de la rama de la medicina en la que trabajaban. Capaz después alguno llevaba, ¿no? A alguien, pero tenía que entrar. Y justo lo que dice Leo, para que prestes atención a este audio. Parte de estos grupos de las fiestas sexuales o fiestas clandestinas con estas drogas que las sacaron del hospital italiano, con ese dispositivo, eran profesionales, médicos, anestesistas. Esto figura en una investigación. Y vos te preguntás, cuando estos médicos se enteraban que justo en ese hospital, nombramos varios hospitales, había un control antidoping. Y si venían de una droga, de una fiesta donde se drogaban, ¿qué hacían? Mirá lo que ellos resolvían en la previa si sabían que tenían que someterse a un control antidoping. Y hay una que es del Rivadavia, que cuando les hacen los antidopings, porque a los de anestesio a veces les hacen los antidopings randomizados, se enteraba ya de antes que era el antidoping y pedía un certificado de que se sentía mal para no ir ese día. ¿A quién se lo pedía? A la hija del director de clínica del ICBA. Es una R3 de cardiología que de apellido Aves de Lima, que andás a ver si el director sabe. ¿Era amiga? Era amiga. Le pedía el certificado certificado de que se sentía mal. El tema acá está en cómo ¿no? saber, porque en teoría los estudios antidoping, en cualquier trabajo, porque hay un montón de trabajos que son sorpresa. Sí. ¿Por qué sabría uno? Hay un tráfico de información muy importante. No digo que ocurra solamente en el Hospital Rivadavia, como dice este ejemplo. O en todos los lugares donde, insisto, hay trabajos con doping aleatorio y de alguna forma alguien tiene la información de cuándo viene ese doping aleatorio. Tiene el contacto de la información del que tiene y tiene el contacto de a quién pedirle cómo zafar. ¿Cómo zafar? Claro. Y ¿O qué hacer? Cuando los escuchás hablar son de 3 o 4 hospitales, clínicas distintas. Por lo tanto, hay una interconexión. Esto igual ocurre en el mundo. Conozco casos en Estados Unidos de que se vende orina porque sabes que te vienen a buscar. Digo, se vende orina limpia de drogas. Esto no es algo exclusivo de Argentina, pero sorprende escucharlo de médicos, además de hospitales muy bien valorados de la ciudad de Buenos Aires, los que hablamos. El Italiano, el Rivadavia, el Gutiérrez, donde también trabajaba Salazar. Digo, son lugares o públicos o privados, pero de renombre. ¿Y cuánto hay para investigarle ahora, no? Para seguir todo este circuito. A ver, hay muchísimo, porque por un lado está la trazabilidad de las drogas, el robo de las drogas. Están hablando de, el primer audio que pasamos, hablaba de cómo X personas se llevan estas drogas del hospital italiano. Bueno, no hubo denuncias acá. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Porque cuando venimos de ver causas con 100 muertos, el fentanilo y demás, la trazabilidad era clave para poder Por eso el laboratorio seguir. HBL Pharma es el que está implicado. Bueno, si en paralelo al robo de esa medicación existe algún tipo de falsificación de documento, porque para vos llevarte las ampollas de ese lugar tenés que sacarlas. Para sacarlas alguien te las tiene que dar. Claro. Para que te las den tenés que firmar. ¿Para qué la vas a usar? Para el paciente tanto en tal lugar. Ya hay una falsificación de una historia clínica. Por lo tanto, ahí tenés otro tipo de delito para ponerte a investigar
y les diría ya con este escándalo, para empezar a allanar y pedir datos en por lo menos Me falta 3 algo, clínicas. Leo. Que hay que ver si había un móvil económico o capaz era un circuito tan cerrado que el viaje controlado era para el deseo solo de algunos o de algunas, porque ninguno de los audios al momento, y ojo que hay muchos, esto recién empieza en la investigación que tiene Leo García, en esos audios no hablan del viaje controlado te sale tanto o a cambio de tanto. Y ahí tenés o venta o tenés suministro gratuito, cualquiera de los dos. Un circuito cerrado. Son distintos tipos de delitos que tenés que investigar. Digo, tenés que arrancar por 3 o 4 delitos para una investigación que hasta acá en principio fue catalogada como averiguación de causales de muerte porque se destapa conociendo la muerte de este anestesista en su departamento, en la calle Juncal, que lo encuentran con esta vía, con estos elementos, con las drogas alrededor, y que no pudieron, y esto es importante, no pudieron cerrarlo de forma rápida. Claro. Porque si las drogas que encontraban en el lugar eran del mismo hospital donde el pibe laburaba, ¿qué te decían? Se era la muy robó fácil. él. Claro, La robó, hizo esto y escondían todo lo que pasaba alrededor. Lo que ocurre es que como no pudieron y se fueron apareciendo datito, empieza a haber mucho ruido alrededor de instituciones que deberían dar más explicaciones que las que acá están dando. Sí, y no solo hospitales, a quienes representan los anestesiólogos también, También, una seguro. sociedad, de hecho, de las más importantes de la medicina argentina, diríamos. Bueno, esto recién empieza, seguramente habrá más información. Pausa y ya volvemos.